Hola, muy buenas tardes, soy Alejandra Giraldo, bienvenidos a este espacio de Cable Noticias. Hoy tenemos en la mira el freno de mano que le pone el Consejo de Estado provisionalmente al Plan de Ordenamiento Territorial decretado el pasado agosto de 2013 por el exalcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro. Lo consideró improcedente, dice que el Plan de Ordenamiento Territorial debe estar avalado por el Cabildo Distrital y que estas condiciones excepcionales, las facultades excepcionales se le otorgan a un alcalde para decretarlo siempre y cuando el Cabildo Distrital no se pronuncie en 90 días. El Cabildo de Bogotá, el Consejo de Bogotá, se pronunció negativamente. Es por esto que el Consejo de Estado considera que este POT debe frenarse provisionalmente. Esta mañana la presidenta de esta corporación dijo que más o menos en 6 meses se tomaría una decisión definitiva frente a la hoja de ruta de las ciudades. Hoy Bogotá continúa en un caos y en un limbo porque ni siquiera tiene una hoja de ruta. En este momento entonces entraría a regir el Plan de Ordenamiento Territorial del año 2000. ¿Cómo nos afecta a usted y a mí, que somos ciudadanos del común, esta decisión que esta mañana anuncia el Consejo de Estado? ¿Qué significa que hoy Bogotá no tenga una hoja de ruta, unos trazos claros sobre los cuales la ciudad va a crecer, va a generar sus dinámicas? Ese es el tema de esta tarde en La Mira y agradecemos por acompañarnos al Contralor Distrital, el doctor Diego Ardila, a quien saludamos y le damos la bienvenida a este espacio de En La Mira de Cable Noticias. Señor Contralor, muchísimas gracias por estar con nosotros a esta hora. Bienvenido. El agradecimiento es mío y de la institución que yo represento. Alejandra, muy buenas tardes a toda su audiencia. Muy bien. Tratemos de hacerle muy digerible esta información a los ciudadanos. Comencemos por explicarle qué es un POT, por qué es tan importante y por qué se genera todo este revuelo a través del pronunciamiento del Consejo de Estado. Señor Contralor. Como su nombre lo indica, es un plan que ordena a la ciudad. Y como una norma que afecta al conglomerado, a la ciudad en general, allí se debe tener en cuenta la participación comunitaria. Se debe de contar acercando a la comunidad para que la comunidad participe en las decisiones que la afectan y que se le diga para dónde va el rumbo de la ciudad. Hay que recordar que el plan de ordenamiento territorial que expidió el señor alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, en su momento, adolecía no solamente de esta irregularidad que usted ha presentado, de que es de exclusiva competencia del Consejo de Bogotá expedirlo, sino que no contó con la participación ciudadana, apenas al 2% de la comunidad se le preguntó. Igualmente no era el momento para que se cambiara el plan de ordenamiento territorial. Por eso la administración en su momento lo bautizó diciendo que era una modificación excepcional a las normas urbanísticas, al POT. Pero si miramos el contenido, lo que se quería, lo que se pretendía, fue la expedición de un nuevo POT. Al punto que cuando el Consejo de Bogotá de manera negativa se pronuncia dentro de su plazo, lo que hace el señor alcalde mayor de aquel entonces, el doctor Gustavo Petro, en el 2013, fue expedirlo por decreto y decir al final de ese decreto que se derogaban las normas anteriores. ¿Qué sucede ahora con el pronunciamiento del Consejo de Estado? Con la suspensión que determina que es una medida preventiva, una medida cautelar por ahora, lo que está diciendo, palabras más, palabras menos, el Consejo de Estado es que en un primer examen ese decreto choca contra el ordenamiento jurídico, no puede ir y por lo tanto se decreta esa determinación. O sea, es ostensible que había una irregularidad en la expedición de ese POT. ¿Y qué consecuencias trae el pronunciamiento del Consejo de Estado? Que entonces cobra vigencia el anterior plan de ordenamiento territorial. El del año 2000. El que estaba antes de la vigencia de 2013, de agosto de 2013. Pero con un ítem de que las licencias que se expidieron el día de ayer, hace 8 días, hace un mes, se expidieron con base en una norma que estaba rigiendo, que estaba prestando unos efectos jurídicos. ¿Y que hoy no es vigente? Que hoy no es vigente, pero esas licencias tienen una vigencia porque tenían en su momento y tienen un amparo jurídico y por lo tanto esto lo que ha hecho es la expedición de ese decreto en esa forma por parte del alcalde Petro, que ya se veía venir una situación como que se fuera a suspender o anular por la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Entonces ni más ni menos que está creando es un caos, una incertidumbre jurídica
en la ciudad de Bogotá, en el desarrollo, en la planeación urbana y en lo que corresponde entonces al recaudo de impuestos. Ya vamos a entrar a la parte de recaudos de impuestos, pero ese limbo del que usted habla se refiere a que estamos dando 2 pasos atrás más en cuanto al desarrollo de la ciudad. ¿Qué va a pasar entonces con esas personas que fueron otorgadas licencias para construir, para crear nuevos negocios en zonas residenciales, que ahora ya no va a ser tan fácil? Ahora todas las personas que tienen negocios en barrios donde viven las personas van a tener que clausurarlos. ¿Qué va a pasar con esta gente? Lo que estaba señalando, lo que se crea es un caos, no hay uniformidad. ¿Quién se va a pronunciar acerca de eso? Bueno, el Consejo de Estado ya se pronunció respecto a que no encontraba acertada la expedición de ese decreto por parte del señor alcalde mayor, del doctor Gustavo Petro en su momento. Pero lo que estaba comentando es que allí, en esa vigencia de ese POT del alcalde Petro, al amparo de esa norma, se expidieron unas licencias, y esas licencias tienen su validez, y por lo tanto entonces esto no va acorde con un desarrollo, con una planeación de la ciudad, ya que aquí en un momento se decía los usos del suelo son de esta determinada forma, aquí cambian por medio de este decreto del alcalde Petro, y ahora nuevamente cobran vigencia las anteriores normas. Entonces esto no sirve para la uniformidad y para el desarrollo de la ciudad, no contribuye definitivamente el caos que se causó. Pero aquí hay que decirlo, todos los organismos de control, la veeduría distrital, el personero de Bogotá, desde la Contraloría de la ciudad, se le hicieron pronunciamientos al señor alcalde mayor de la ciudad diciéndole el POT no debe ser expedido por decreto. E incluso el proyecto que sometió la administración a disposición del Consejo cuando se iba a expedir como acuerdo, traía ya en sí unas irregularidades. Y los organismos de control le dijeron, esto no es viable, esto no es posible, incluso no es el momento, porque es que la idea de un nuevo POT es que los POT vienen para cada 16 años aproximadamente. No se puede estar cambiando el desarrollo de una ciudad de acuerdo al antojo del alcalde de turno. Para eso hay unas normas a nivel nacional que reglamentan la materia y que básicamente dicen que cada unos 16 años se puede hacer una nueva normatividad respecto al plan de ordenamiento de cada ciudad. Bien, usted esta mañana anuncia que en los estudios para el nuevo plan de ordenamiento territorial que fue decretado, que fue expedido por decreto por el exalcalde Gustavo Petro, se habían invertido más de 6.700 millones de pesos. ¿Esa plática se perdió, Contralor? Para una actividad cualquiera que sea, como organizar un plan de ordenamiento territorial de tiempo atrás, incluso no solamente desde la llegada de Gustavo Petro a la alcaldía de la ciudad, sino de tiempo atrás, se venían realizando algunos contratos, se venían realizando algunas actividades. Las cuentas de la Contraloría es que allí se gastaron 6.700 millones de pesos. Esos dineros se habían podido determinar y llevarlos así siempre y cuando la norma se hubiera ajustado a derecho, valga decir que el Consejo de la Ciudad se hubiera pronunciado, si lo hubiera aprobado. Pero como no fue así, lo que se tenía era que continuar con esa actividad y los dineros no los veríamos hoy embolatados. ¿De dónde salieron esos 6.700 millones de pesos? ¿Son recursos que destina la Nación para este tipo de estudios? No, son recursos del patrimonio de los bogotanos y que salieron de varias entidades de la administración de Bogotá. ¿Fue absolutamente irresponsable entonces? Lo que me pareció fue osado en su momento expedir un decreto cuando de todas partes se le dijo al señor alcalde mayor de la ciudad el pronunciamiento tiene que ser, la competencia es exclusiva del Consejo y no es lo mejor. Eso es lo que se determina, que se hacen valer las normas, se imponen mientras está el alcalde de turno, incluso a sabiendas de que es posible que se caigan más adelante. En ese sentido, ¿podríamos estar hablando de un detrimento patrimonial? Podríamos estar hablando de un presunto detrimento al patrimonio público en cuantía superior a 6.700 millones de pesos que se llevaron, que se gastaron para estudios, para realizar contrataciones para ese plan de ordenamiento territorial y que cuando se llega al final entonces se expide de esta forma, se expide por un decreto del alcalde cuando lo propio era el pronunciamiento del Consejo y el Consejo se pronunció en un sentido negativo. Pero la alternativa que le da la normatividad al señor alcalde no es que si el Consejo le dice en sentido negativo, entonces simplemente proceda como en efecto lo hizo el doctor Gustavo Petro a expedirlo por decreto. Doctor Ardila, si diferentes estamentos ya habían
previsto esta situación, que el Consejo de Estado se iba a pronunciar de manera negativa con relación al plan de ordenamiento territorial por todas ya los vicios que tenía? En su momento, ¿quién pudo haberle puesto freno de mano al destino de esos recursos para seguir cambiando y para seguir estudiando el POT que decretó el alcalde? Simplemente la prudencia. Al señor alcalde se le dijo, desde, como lo señalamos, desde diferentes organismos de control, desde el sector privado también se le dijo cómo estaban las cosas, pero entonces faltó prudencia por parte de la administración y era mejor no haber expedido esa norma por decreto y no haber sometido a la ciudad a un caos. Lo que hemos dicho, no solamente respecto al plan de ordenamiento territorial, sino sobre varios temas de la ciudad y que afectan al ciudadano común. Si el alcalde mayor de la ciudad, Gustavo Petro, hubiese escuchado a los organismos de control, otra sería la situación de los grandes proyectos que reclama el ciudadano de a pie hoy en día, y muy diferente, por supuesto, la situación personal del señor Gustavo Petro, seguramente que estaría en su cargo si hubiese escuchado a los organismos de control. Queremos que los organismos de control se vean como los socios estratégicos para sacar adelante los grandes proyectos que reclama el ciudadano. Contralor Distrital, queremos seguir escuchando opiniones acerca del pronunciamiento del Consejo de Estado y también de cómo sigue afectando esto a los ciudadanos del común. Por eso nos vamos hasta el Ministerio de Vivienda, porque desde el despacho nacional nos atiende el ministro, el titular de esta cartera, el doctor Luis Felipe Henao. Doctor Henao, muchísimas gracias por abrirnos este espacio en la mira de Cable Noticias, y comencemos por escuchar su percepción acerca del fallo del Consejo de Estado. ¿Qué opinión le merece? Alejandra, muy buenas tardes y un saludo muy especial al Contralor de Bogotá. Yo creo que el Contralor ha dicho y recoge todas las inquietudes que tenía la comunidad bogotana. La ilegalidad del plan de ordenamiento territorial de Bogotá había sido denunciada por todos los organismos de control, por la Contraloría Distrital, por la Personería, por la Veeduría, por todas las fuerzas vivas económicas de la ciudad, como son la Cámara de Comercio de Bogotá, Camacol, Andesco. Esto nos demostraba primero que era un plan de ordenamiento territorial ilegal en su forma porque vulneraba el decreto 810, donde decía que se podía expedir por decreto siempre y cuando no se hubiera dado una aprobación por parte del Consejo Distrital. Y el Consejo Distrital tomó una decisión, y esa decisión fue decir que no aprobaba el plan de ordenamiento territorial. Lo segundo es que el alcalde se abroga unas competencias jurídicas que no puede tener ni por la Constitución política ni por la ley, y esas competencias es expedir por decreto un plan de ordenamiento territorial. Una vez fue negado, pero lo más grave y lo que me demuestra una conducta antijurídica es que aprobó por decreto un plan de ordenamiento territorial totalmente diferente al que se le presentó al Consejo Distrital. Eso desde el punto de vista formal, pero desde el punto de vista material, yo siempre he dicho enfáticamente, este era un plan de ordenamiento territorial hecho por arquitectos que no tenían una ruta clara, que buscaba una revolución sin transiciones, que no tenía un diseño de ciudad, y por el contrario, mientras que se metían en esta empresa de construir un plan de ordenamiento territorial ilegal, la ciudad retrocedió de manera grave en construcción de vivienda de interés social, en construcción de vías, en construcción de mayor igualdad. Para mí ese plan de ordenamiento territorial era un plan de ordenamiento territorial que era ilegal desde su nacimiento, y lo que hizo el Consejo de Estado fue ratificar esta ilegalidad. Doctor Henao, lo más grave de todo esto es que estas competencias que se adjudica el alcalde de Bogotá, que no eran pertinentes, hoy se traducen en que el plan de ordenamiento territorial no solamente está frenado, sino que bajo ese decreto que dio el exalcalde de Bogotá se hayan concedido licencias a diferentes microempresarios, a personas, se hayan abierto negocios. ¿Qué va a pasar con esa gente hoy? ¿Cuáles son las alternativas que tienen? Lo más grave es la gran inseguridad jurídica en la que estuvo sumida la capital. Esa inseguridad jurídica hizo que decisiones económicas se dejaran de tomar en la capital, y por eso se destruyeron empleos en construcción. Más de 32.000 empleos se destruyeron en la capital. Se destruyó la generación de nueva vivienda. Bogotá en el año 2008 construía más de 12.000 viviendas de interés social, y en el año 2013 pasó a construir 6.000 viviendas. La vivienda de interés prioritario
inmobiliario desapareció en Bogotá, pasó de vender más de 6.000 viviendas en el 2008 a 60 viviendas. No se desarrollaron vías tan importantes como la LO por estar todavía en una discusión de visión de ciudad. Y frente a lo que usted señala, Alejandra, que es muy importante, nos encontramos ante una disyuntiva jurídica de dos planes de ordenamiento territorial totalmente opuestos. Les recuerdo que el alcalde Petro podía presentar una modificación al decreto 619 del año 2000. No podía presentar un nuevo plan de ordenamiento territorial y el decreto que sacó era un nuevo plan de ordenamiento territorial. Entonces tuvimos por un tiempo dos visiones de ciudad totalmente diferentes. ¿Eso a qué va a llevar a la ciudad? A un desorden. Y frente a la inseguridad jurídica, pues muchas licencias que se empezaron a tramitar con este plan de ordenamiento territorial les tocará empezar desde cero. Y muchos estaban esperando que esta decisión se tomara para poder tomar la determinación de hacer nuevas inversiones en la capital. Por ejemplo, hablando de inversiones, las personas que tienen pensado o que adquirieron vivienda, ¿esto les afecta de alguna manera, doctor Henao? Pues les afectó fue porque se deslizó la construcción de vivienda de interés social y de vivienda de interés prioritario fuera de la capital. Sí. Este plan de ordenamiento territorial era totalmente contradictorio. Yo siempre he dicho que era muy bueno para dar titulares de prensa, que todos estamos de acuerdo, que era un plan de ordenamiento territorial que estaba en contra del cambio climático, que era un plan de ordenamiento territorial que buscaba la renovación urbana y la revitalización, pero cuando uno ve y se monta en el carro de ese plan de ordenamiento territorial, encontraba que no tenía sillas, que no tenía un manurio, que no tenía donde tener los cambios, porque era un plan de ordenamiento territorial totalmente contradictorio. En el centro ampliado no generaba un metro de espacio público, generaba mayor congestión, hacía que la productividad de la ciudad se empeorara. Nosotros lo que queremos es que la ciudad vuelva a su rumbo, que los colombianos vuelvan a invertir en la capital en el sector de la construcción y que se vuelva a construir vivienda de interés social en la capital. Los bogotanos se van a ver beneficiados, es que ahorita yo sí creo que se van a tomar muchas decisiones de inversión volviendo al plan de ordenamiento territorial anterior, que ya tenía además una reglamentación estructurada por más de 10 años. Muy bien, ya está clarísimo el panorama desde la cartera de vivienda. ¿Cuáles son las iniciativas que se van a liderar para poder reversar o por lo menos mitigar el impacto que ha causado este nuevo impasse del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro? Yo creo que la más importante es volver a traer a la ciudad seguridad jurídica, y la seguridad jurídica trae inversión. Y lo primero que tiene que hacer el encargado o el alcalde que venga posteriormente, ya sea elegido por elección popular o de la terna que fue presentada por la Alianza Verde o los progresistas, es empezar a desengavetar los planes parciales que hay en la ciudad. Tenemos que volverle a dar impulso al plan zonal del norte y empezar a desentrabar todo lo que se está generando y los nudos de congestión que se están generando en todo el plan zonal del norte al nivel de la 200 o que no se desarrollaron las obras por valorización. Se tiene que empezar a desarrollar de nuevo la LOC, se tiene que empezar a generar de nuevo vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario, se tienen que desengavetar los más de 86 procesos de renovación urbana que al no generar suelo en la capital lo que están haciendo es encareciendo el valor de la vivienda. Hay mucho por trabajar en Bogotá, yo creo que el tiempo perdido se puede recuperar y ese tiempo perdido que se puede recuperar va en beneficio de todos los bogotanos en generarles la esperanza de poder tener vivienda accesible en la capital. Muy bien. Doctor Luis Felipe Henao, ministro de Vivienda, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos en La Mira. Sabemos que usted nos separó un tiempo especial porque está con bastantes temas desde su despacho. Que tenga una muy feliz tarde. Alejandra, a usted una feliz tarde y un saludo especial al Contralor de Bogotá. Muchísimas gracias, señor. Muy bien, Contralor. Ahí estaba entonces, bastantes retos no solamente para el alcalde interino, sino para el que venga, pero en general para todos los ciudadanos. Usted ahorita introducía un tema bastante importante y era que a raíz de todo este nudo que se genera, se dejan de recaudar dineros para el distrito y pues lo que necesitamos es plática para poder poner en marcha todos los proyectos que necesita la capital del país. Por supuesto, como lo decía el señor ministro de Vivienda, el doctor Henao, lo que requerimos aquí es que venga la inversión, que salgan adelante los planes, los programas. Aquí se incumplió, por ejemplo, por parte de la Administración de Bogotá con un acuerdo que se suscribió con el Gobierno Nacional, en cabeza exactamente de la cartera de vivienda, para pues promover la vivienda en Bogotá. Y aquí hay un incumplimiento total en esa materia. Entonces lo que necesitamos es que ya que el Consejo de Estado corrige el rumbo de esta situación,
que apenas con una simple mirada a la demanda, al decreto que se expidió por parte del alcalde Petro, está diciendo esto hay que suspenderlo, esto hay que quitarlo por ahora del ordenamiento jurídico, mientras más adelante se toma una decisión de fondo pues en ese proceso. Entonces lo que se está diciendo desde allí es que hay que retomar el rumbo de la ciudad. Bienvenida a la inversión, bienvenidos los planes de vivienda, y necesitamos pues que primero es un tema de orden social, que se construya vivienda para los más necesitados y para absolutamente todas las clases en la ciudad de Bogotá. Y de otra parte, en la medida en que crezca el número de vivienda, pues va a tributar más y se va a beneficiar la ciudad, y por lo mismo tanto van a salir adelante los proyectos que estamos necesitando, por ejemplo, en materia de movilidad. Aquí solamente se habla de modificar el pico y placa, posiblemente eso fue lo que se hizo durante estos 2 años, se movió el pico y placa, se tomaron otras medidas, pero en diferentes escenarios lo he dicho. Nos quedamos a la espera de haber instalado el primer ladrillo en la primera obra de infraestructura de la administración Petro. De tapar el primer hueco con la máquina remalladora, que tampoco pasa. Cosas como esas. A mí lo que me parece realmente grave aquí, Contralor, es que se expide por decreto este POT hace 8 meses, en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, hace 8 meses. En 6 meses, entonces hoy está parado. Es como si cada rato nos cambiaran las reglas del juego. Veníamos con unas reglas, en agosto nos las cambian, hoy esas reglas vuelven a estar frenadas, nos acogemos a las de antes, en 6 meses el Consejo de Estado vuelve y falla, toma una decisión definitiva, luego viene otro alcalde, en el 2016 ya el POT del 2000 cumpliría como su término. Es muy complejo el tema para la capital del país. Pero a mí me parece benéfica la posición que ha asumido el Consejo de Estado. No, sin duda lo es. De ponerle freno a una situación que incluso se puede decir que nació irregularmente, en la medida en que se dice yo lo expido y lo expido, así más adelante de pronto sea suspendido, sea demandado, pero pongo en vigencia unas normas que las condensó en un documento. Entonces nosotros lo que vemos desde la Contraloría de Bogotá es que se va a retomar el rumbo de la ciudad, que se va a invertir en la ciudad, en vivienda, y entonces pues asimismo en la medida en que salgan adelante todos estos planes de vivienda, pues se va a tributar en mejor forma para la ciudad y para el desarrollo de la vida. Sí, sin duda tenía que pasar lo del Consejo de Estado, pero lo que sí hace falta es que los entes de control pongan freno de manera que se genere el menor impacto para la ciudadanía. Ya tenemos todo el panorama, ya sabemos que hay 6.700 millones que se fueron por un hueco de una de las calles de Bogotá, Contralor. Ahora, ¿qué va a hacer la Contraloría con toda esta información que se tiene, con el panorama actual de lo que está pasando con el plan de ordenamiento territorial y con este presunto detrimento patrimonial? ¿Cuáles son las acciones a seguir por parte del organismo de control? Bueno, nosotros vamos a estudiar la posibilidad de iniciar un proceso de responsabilidad fiscal por los 6.700 millones de pesos, pero más que eso, el tema aquí no solamente es de la apertura de un proceso y de vincular a unos presuntos responsables. Aquí el tema de hoy es que afortunadamente el Consejo de Estado le pone freno a esta situación, y que lo que estamos esperando es que ahora sí venga el desarrollo de la ciudad, venga la inversión privada para beneficio de toda la comunidad. Esta mañana el exalcalde de Bogotá trina y dice acabaron con el plan de ordenamiento territorial más avanzado de América Latina, el que propendía por ciudades más equitativas y sostenibles. Sobre el papel estaba consignado así. ¿Qué pasó en la marcha? Es que si tenía algo de avanzado, por lo menos debió de atenerse a lo que estaba jurídicamente, que era que no se podía presentar un plan de ordenamiento territorial en ese momento, no presentarlo disfrazado de una modificación excepcional, y mucho menos después de que el Consejo de Bogotá se había pronunciado en sentido negativo, ir a expedir con unas modificaciones, además expedirlo por decreto. Entonces así se tuviera, el señor alcalde viera eso como el sueño, como la posibilidad de una ciudad. Para lograr esos proyectos, para lograr esas metas, en Colombia hay un Estado social de derecho, hay un ordenamiento jurídico, hay unas competencias arregladas, y en tal sentido hay que respetar ese ordenamiento jurídico y esas competencias para beneficio del desarrollo de las ciudades y para beneficio de todos los ciudadanos. Contralor Diego Ardila, muchísimas gracias por acompañarnos. Queda entonces
la expectativa puesta sobre lo que viene en el futuro para Bogotá. Ojalá y de verdad sea un futuro promisorio y que esta decisión del Consejo de Estado nos conduzca por fin a un plan de ordenamiento territorial que acabe con el caos en la capital. Y lo voy a invitar en un próximo programa para que hablemos de estas máquinas remalladoras que prometían solucionar en 3 meses los 2.200 huecos, 22.200 huecos que tiene la capital colombiana. Con el mayor gusto, cuando me invite aquí estaré, Alejandra. Muchísimas gracias, doctora Ardila. Es usted muy amable por compartir este espacio con nosotros. A ustedes muy gentiles. Muy bien. A ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en La Mira de Cable Noticias. Nosotros seguimos con los ojos puestos en los temas de interés nacional y, por supuesto, el del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá no se acaba aquí. Tendrá futuras incidencias y nosotros se las estaremos contando en este espacio de Cable Noticias. Gracias por acompañarnos, sigan con nuestra programación y nos vemos mañana nuevamente, 4 de la tarde. Hasta entonces.